fíjate que a razón de la polémica de la semana pasada, el tema de la Macarena Santelices, cuando hablábamos de los 10, 20 millones de pesos de las casas, uno se pone a mirar un poco el mercado inmobiliario, tanto en compra y venta de muebles y bienes inmuebles nuevos y usados, y también el tema de los arriendos, ¿no? Y ahí te das cuenta que efectivamente hay un descuadre que yo no sé si responde a una burbuja, Roberto, inmobiliaria y comercial en términos de arriendo, o efectivamente la depreciación del peso también ayuda. ¿Qué está pasando con los Hay arriendos muchos factores, José Antonio, sí. Bueno, yo lo he dicho acá, que el próximo gobierno va a enfrentar una crisis de vivienda de grandes proporciones. Ya hemos explicado que comprar una vivienda en Chile se ha hecho muy complicado y un coletazo de eso, un derivado de eso es lo que está ocurriendo con los arriendos que han subido mucho. Ayer salió un informe de la consultora TokTok que habla de una recuperación de los precios de los arriendos, pero además que han llegado a los niveles de prepandemia e incluso en algunos casos están más altos que lo que estaban antes de la pandemia. Aquí, por ejemplo, vemos, esto es el Gran Santiago. El Gran Santiago es el conurbano de la región metropolitana y en el caso de los departamentos, los precios de los arriendos, aquí estamos hablando de los arriendos, los precios de los arriendos han subido un 28% en el tercer trimestre de este año respecto del tercer trimestre del año pasado. Ya entonces los departamentos tienen un alza importante en el precio de los arriendos, pero donde ha ocurrido una situación que ya es bien compleja en el caso de los arriendos de las casas. Los arriendos de las casas en el mismo periodo, tercer trimestre, han subido los precios de los arriendos un 58%. ¿Por qué las casas? ¿Por qué los arriendos de las casas? Porque los precios de los arriendos de las casas están mucho más altos que los departamentos, porque se dio la particularidad que por la crisis sanitaria, mucha gente empezó a trabajar por Zoom, y quiso una casa con patio para los niños, se fueron fuera de la ciudad. Entonces hubo una demanda altísima por casa. Eso está ocurriendo mucho en Maipú, en las afueras de Santiago. Y eso entonces hizo que los precios de los arriendos de las casas subieran este 58%. Roberto, entonces se ve difícil que bajen. Porque habiendo más demanda por casa y habiendo poco terreno en Santiago van a seguir creciendo seguramente. Así es. Mira, vamos a ver otra lámina para explicar esto mientras nos conectamos con un experto, pero tenemos otra lámina para ver, por ejemplo, otros números. Mira, esto es súper interesante. Este es el valor promedio de arriendo de departamentos en el Gran Santiago. Es un arriendo promedio. En el tercer trimestre, estamos hablando de departamentos de 2 piezas, departamentos ¿de 2? estándar. Mira, el promedio son 600.000. Sí, en el Gran Santiago. Miren los precios que están. Lo que pasa es que las comunas del sector oriente suben harto este promedio, hay que decirlo también. Entonces, el tercer trimestre del 2019, cuando estaba antes de la crisis, era 665. Algo aflojó en el cuarto trimestre del 2019, que es 610. Y ahora, si ustedes ven acá, este tercer trimestre del año 2021 es 653. Por lo tanto, el análisis que uno hace es que ya estamos más o menos igual a cuando estábamos antes de que sufriéramos la crisis sanitaria. Yo puedo llegar a pensar que, por ejemplo, un departamento en San Miguel, en La Cisterna, de 2 dormitorios... Me va a costar eso tanto. Hay una lámina de San Miguel. A ver si Roberto, podemos dar la otra. Y eso que los departamentos subieron menos que las casas, o sea, las casas... Claro. Exactamente, no, las casas, estos ejemplos. Mira, aquí tengo un departamento de San Miguel, Paulina, tú que justamente estabas diciendo eso. Aquí estamos hablando de precios promedio, departamentos estándar, de 2 piezas, qué sé yo, 70 metros cuadrados. El precio promedio en San Miguel del arriendo, 348.000 antes de la crisis, más entrando a la crisis, 335 y ahora 335. Aquí está, en el caso de San Miguel, un poquito más parejo. No hay una U más pronunciada como se ha visto en otras comunas. En el fondo, entonces, sector clase media, el valor está alrededor de los 300, 400.000 pesos, 2 dormitorios y baño. Es harta plata de todas maneras. Es harta plata. Oye, tenemos un experto, déjenme presentárselo, porque, bueno, aparte de Roberto, que es nuestro experto máximo de todo el mundo mundial, con sus peras y manzanas. Pero tenemos ahí en pantalla al vocero de RE/MAX, su nombre es Yuval Ben-Haim, espero haberlo pronunciado bien. Yuval, gracias por estar con nosotros. Hola, Yuval. Tú eres un experto inmobiliario
y me gustaría, o nos gustaría profundizar contigo lo que nos está contando Roberto. Esto de que los arriendos han subido mucho más en las casas que los departamentos, pero que el promedio de un departamento de 2 dormitorios es de 600 y tantos mil pesos. Varía de comuna en comuna, pero igual el promedio es altísimo. Altísimo ese valor. ¿Por qué ha pasado eso, Yuval? Sí, hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de números globales como del Gran Santiago. No se puede... Es muy engañoso hablar de promedios porque obviamente no representa lo que pasa en San Miguel, no representa lo que pasa en Estación Central. Las comunas del sector oriente suben mucho. Exactamente, entonces es muy engañoso ver las cosas a nivel macro. A nivel micro la los historia... promedios esconden mucho. Sí. Oye, Yuval, bueno, ayer te entrevistábamos justamente en el Pera y Manzana porque llevamos este tema y justamente tú explicabas que esto viene de varios factores. Uno de ellos es las complicaciones que hay para comprar vivienda. Las tasas han subido, las tasas de interés han subido, ahora los plazos son más cortos, hay que acreditar mayor sueldo, hay que tener mayor pie. Entonces hay una gran cantidad de gente que no ha podido comprar y entonces se ha tenido que ir a arrendar. Explícanos un poco esa dinámica, ese factor. Así es, y esto la verdad es que nosotros tenemos que estar atentos porque en los próximos meses esto va a seguir ocurriendo. Las restricciones de los bancos en la cantidad de años que uno puede tomar para sacar un crédito hipotecario y las tasas de interés que han subido han sacado del partido a muchas personas que estaban cotizando para ver si van a ser sujetos a crédito o no. Todas estas personas que no van a ser sujetas a crédito, la única otra alternativa que tienen es arrendar. Entonces, lo que va a pasar es que va a haber mucha demanda por arriendo y como la oferta no ha cambiado en forma sustancial, se va a generar un desequilibrio y esto va a provocar en forma natural una subida de precios, porque el mercado siempre se divide entre oferta y demanda, ¿cierto? Claro. Sí. Ahora, es muy interesante ver lo que ustedes acaban de mostrar. La diferencia en el sector oriente y el sector más emergente, van a ver que los precios de arriendo en los sectores emergentes no va a variar mucho. En los sectores más acomodados sí va a variar. ¿Por qué? Porque la gente que compra para vivir compran por necesidad. Hay mucha gente que compra para invertir y es totalmente otro cuento. Detrás de cada uno de estos promedios, tal como mostraron en la nota anterior, a toda una historia. Hay una historia de personas que le va bien, una persona que le va mal. Claro. Hay historias personales aquí. Entiendo. Hay que sumar además gastos asociados como el gasto común que uno tiene que pagar. En el caso de los arriendos más caros en el sector oriente, un gasto común puede ser incluso la mitad del arriendo, digamos. Y también para los sectores populares el gasto común significa un monto a considerar dentro del gasto lineal. Oye, José, y eso de los sectores populares es súper importante porque los arriendos en general abarcan de todo, ¿no es cierto? Pero en los sectores populares es más masivo que las personas arriendan por razones obvias. Y ahí puede haber un tema social porque con estos precios de arriendos que han subido, muchas personas nuevamente no van a poder arrendar la casa en la que estaban, el departamento en lo que estaban y van a tener que volver donde sus padres, donde sus tíos, donde sus abuelos. Y ahí el tema de los hacinamientos y las complicaciones de ese tipo. Sumo un dato que lo conversamos en la mañana en la pauta respecto de los salarios y el dato que entrega el INE, que es bien brutal. Porque ahí uno tiene que ir juntando las piezas y estas cosas no se pueden mirar desagregadas. El INE habla de un aumento de los salarios reales de 5 puntos, pero si uno le agrega la depreciación del peso, que tiene que ver directamente con la inflación, la verdad es que los salarios han retrocedido. Claro, de hecho hoy día además salió la inflación de noviembre que fue 0,5 y la inflación anual está en 6,7, por lo tanto los salarios van 6,7, por lo tanto los salarios van mucho más abajo que la inflación. Si tú lo miras en promedio, nosotros los chilenos estamos siendo más pobres que hace un año. Claro, nuestra plata nos rinde casi un punto menos que hace un año. Es que ahora es súper importante, que la gente, y volvámoslo a explicar, Paulina, Roberto, porque son conceptos que a lo mejor para la gente que nos está viendo, mucha gente, pueden ser técnicos, pero, a ver, los salarios, cuando uno mira el informe del INE, dice, los salarios reales han crecido en 5 puntos. Claro, sin considerar inflación. Entonces, con la depreciación del peso, si a eso le suma el aumento de los precios, los salarios han retrocedido y los arriendos han subido. O sea,
la verdad es que, digamos, el panorama económico es bien O sea, gris. tienes mucho menos plata que el año pasado o que el antepasado. O sea, la plata te cunde infinitamente menos. Ahora, si uno piensa en eso dual, si hoy día uno tuviera que buscar un departamento a buen precio, o sea, precio-utilidad, ¿dónde está el mejor lugar para arrendar hoy día en términos medios en la región metropolitana? ¿Dónde se encuentran los buenos precios? Mira, la verdad es que donde más transacciones hay, o más ofertas, si se puede decir, hay más lugar para poder hablar del tema de precios. Yo diría que Ñuñoa es un súper buen sector, tiene buena conectividad, pero otra vez, no es la realidad, no todos pueden acceder a una comuna como caro, Ñuñoa, claro. obviamente. Sí. Yo quería darle una recomendación a todos los que están buscando arriendo hoy, o también a los propietarios que quieren poner en arriendo sus propiedades. Lo que acaban de decir de esta inflación que hay en precios, no es una burbuja, pero la gente sí tiende a especular un poco con los precios. Y un propietario de una propiedad, cuando quiere poner en arriendo una propiedad, yo creo que es mucho más importante alcanzar a tener un buen arrendatario, alguien que pague a tiempo y que pague siempre, eso por encima de cuánto más plata le puedes sacar al arriendo. Yo creo que es mucho más importante tener un buen arrendatario, y eso siempre hay que asesorarse. También con la nota anterior que tuvieron, también los vecinos que lo están por desalojar, hay un contrato de por medio, la gente tiene derechos. Hay que ver bien qué es lo que firmaron esos arrendatarios para ver cuáles son los derechos que ellos, hay derechos mínimos y hay derechos que están dentro del mismo contrato que ellos firmaron. Así que la recomendación siempre es asesorarse con profesionales, tanto el propietario para poder conseguir un buen arrendatario por encima de qué precio se le puede sacar a la propiedad, porque también los propietarios muchas veces necesitan esa entrada para cubrir distintas cosas. No siempre son rentas, a veces es para cubrir la jubilación de un abuelo o una abuela, y hay que tener cierta seguridad de que la plata te va a llegar todos los meses, porque si no, a veces se transforma en verdaderas tragedias también. Y nosotros lo vemos todos los días, Yuval, como hay arrendatarios que no pagan el arriendo por años incluso. Así que es un súper buen consejo el que nos diste hasta ahora. Exacto. Yo diría, el informe que sacó TokTok es una plataforma donde se publican las propiedades, pero esos son los precios de publicación. Normalmente los precios, hay que saber, se puede negociar los precios, y a veces hay que saber, la forma de negociarlo es mostrando cierta seguridad de cómo vas a pagar, que si tienes las condiciones para pagar a tiempo. Y todo esto, como les digo, lo más importante es asesorarse con profesionales antes de firmar cualquier papel, porque ahí está la clave, porque los contratos valen cuando hay problemas, pero normalmente se pueden ahorrar muchos problemas cuando se hace una buena investigación mucho antes de hacer firmar a alguien un contrato de arriendo. Muchas gracias, Yuval, por tu tiempo y por tus consejos. No, gracias a ustedes, chicos, que tengan una excelente mañana a todos.